Bueno, muy buenos días a todos, señor presidente, señora María Claudia, miembros de la Junta, a todos un saludo muy afectuoso, muy agradecido por esta nueva oportunidad. Es la octava vez que vengo a esta reunión y la última porque ya el año entrante vendrá otro presidente para continuar, espero, estas magníficas relaciones que hemos tenido con esta institución y con Estados Unidos, con todas las empresas americanas que están aquí en Colombia. Yo quería aprovechar este momento como para hacer un balance y recordarles a ustedes de dónde venimos para poder trazar esa hoja de ruta hacia el futuro. Uno siempre tiene que aprender del pasado para poder planear del futuro. Recordemos cómo estábamos hace 8 años. Teníamos un país en guerra con las FARC, un país donde los titulares de los periódicos y los noticieros, cuando abrían sus noticias, eran los ataques a la infraestructura, a los oleoductos, los secuestros, las tomas de los pueblos. Teníamos un país donde el acceso al crédito internacional no era el más fácil, no teníamos grado de inversión. Teníamos un país sin tratado de libre comercio, no solamente con Estados Unidos, tampoco con Europa. Nos tenían bloqueados los tratados en los dos parlamentos, en el Congreso americano y en el Parlamento europeo. Teníamos un país donde nos estaban poniendo visas a los colombianos hasta en los países más pequeños. Las islas del Caribe nos imponían visas para que los colombianos, cuando fueran a entrar, tenían que pedir permiso antes a través de las visas. Estábamos en todas las listas negras de las violaciones de derechos humanos, de derechos laborales. En la OIT nos tenían condenados, en la Comisión en Ginebra de Derechos Humanos nos tenían también en la lista negra. Teníamos un país donde en materia de salud estaba de moda una expresión macabra que se llamaba el carrusel de la muerte, donde un porcentaje muy grande de colombianos iba a los hospitales y como no tenían acceso al servicio de salud, no estaban en ningún sistema, lo mandaban a otro hospital, lo mandaban después al otro, hasta que se moría. Por eso le decían el carrusel de la muerte. En materia de educación, muchos niños no podían asistir al colegio porque los papás no tenían la posibilidad de pagar o los textos escolares o las matrículas. Teníamos un país donde el sector agropecuario era el que estaba rezagado, porque allá estaba el conflicto armado por muchas razones, era el sector que menos crecía. Teníamos un país donde la vivienda había progresado en la política de vivienda, pero todavía había un déficit habitacional muy amplio. Ese era el país que teníamos cuando yo vine aquí la primera vez como presidente. 8 años más tarde, y pido excusas que llegué un poco tarde, estaba programado para las 11, me decían, y llegué más tarde porque es que estaba en un evento muy importante y es el evento donde dimos las cifras de pobreza y de pobreza extrema que acaba de publicar el DANE esta mañana. Y volviendo atrás, hace 8 años teníamos 40%, más del 40% de los colombianos estaban en la pobreza. Las cifras que acabamos de dar esta mañana, bajamos del 40 al 27, a menos del 27%. Y la pobreza extrema la bajamos prácticamente a la mitad en estos 8 años. Y por primera vez tenemos, hace 3 años, una clase media por encima de la clase de pobreza. Eso los afecta a muchos de ustedes positivamente porque la clase media consume.
La clase media es un cliente, la clase media es lo que toda sociedad quiere fortalecer. Y Colombia, por primera vez en estos 4 últimos años, tenemos más clase media que pobres. Y tenemos un país que también por primera vez en mucho tiempo no crece como algunos llamaban, como los cangrejos, que íbamos avanzando en crecimiento económico, pero al mismo tiempo avanzábamos en desigualdades, se abrían las brechas. Hemos cerrado esas brechas. Colombia es el país en América Latina que más ha reducido su desigualdad en los últimos 7 años. No lo dice el gobierno, lo dice la CEPAL, lo dice el Banco Mundial, por las políticas que hemos hecho a favor de los más vulnerables, a favor de los más pobres. Y hoy tenemos un país con una figuración internacional relevante. Fuimos quienes propusimos en el año 2012 los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se convirtieron en la agenda para el mundo, para las Naciones Unidas en el año 2015. Hace unos días vino aquí el presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas para el lanzamiento de esos objetivos para Colombia de aquí al 2030. Colombia es el primer país que traza unos objetivos concretos, los hemos venido cumpliendo, ya son ley de la República y son objetivos que nos van a ayudar a ser un país mejor, un país más vivible, un país más justo, un país con mejor política ambiental, un país con mejor política social. Hoy el sistema de salud lo tenemos con cobertura universal. Convertimos la salud en un derecho fundamental. Nadie puede ser desatendido si tiene una urgencia en cualquier hospital. Y equiparamos los dos sistemas, el contributivo con el subsidiado. Hoy ningún mamá o ningún papá puede decir que no puede enviar sus niños al colegio por falta de recursos, porque toda la educación pública es gratis del grado 0 al grado 11. Y no solo eso, los que no tienen plata para comprar los textos escolares hemos regalado 51 millones de textos escolares para aquellas mamás y papás que no tienen los recursos para comprar los textos escolares. Y en la educación, que es algo que a ustedes les concierne mucho porque ustedes saben la importancia del capital humano en cualquier sociedad y en cualquier sitio donde quieran invertir o donde quieran estar, pues ese es un tema que para Colombia también es prioritario. El acceso a la educación superior se ha aumentado y la vamos a entregar en 20 puntos. La recibimos en 37%, va en el 52% y en 7 de agosto o al final de año va a estar en el 57%. El SENA, que es un instituto muy relevante para cualquier empresario, hemos aumentado sustancialmente el número de aprendices, pero sobre todo la pertinencia. Cuando llegamos al gobierno, 1 de cada 4 aprendices del SENA conseguía un empleo. Hoy va en el 66% y lo vamos a entregar en el 75%. O sea, de 1 a 3 de cada 4. ¿Y por qué? Porque hemos hecho un esfuerzo muy importante en articular las necesidades del sector privado con las capacidades del SENA y sus cursos, su visión, para que esté cada vez más en sintonía con las necesidades de las empresas. También en materia de empleo, hemos hecho un gran esfuerzo para generar empleo y sobre todo empleo formal. 3,5 millones de empleos que se han generado, la mayoría por primera vez formales. Y la informalidad, que es otro de los grandes retos que todavía tenemos, porque todavía la informalidad es muy grande, pero ya está por debajo del 50%, está en el 47%, y ese es un avance muy positivo. El sector agrícola, todo el negocio agroindustrial, es tal vez donde hay un potencial más grande, precisamente porque la paz nos ha permitido llegar a muchos sitios donde antes
el Estado ni siquiera podía llegar. Y tenemos uno de los territorios más aptos para aumentar la producción de alimentos en un mundo que cada vez está buscando más alimentos. La FAO dice que no hay sino 7 países en el mundo que pueden duplicar o más la producción de alimentos. Uno de ellos es Colombia, y ahora con la paz lo vamos a poder hacer con mucha más efectividad. También en la parte internacional, pues hemos querido jugar un papel relevante en las discusiones que tienen que ver con la lucha contra la pobreza, con el cambio climático. Colombia participó muy activamente en la Cumbre de París, y hoy Colombia juega un papel importante en muchos de los escenarios que están siendo relevantes en las discusiones mundiales. Fuimos promotores y creadores de la Alianza del Pacífico, el proceso de integración más exitoso que ha tenido América Latina en toda su historia. El tamaño de los consumidores de la Alianza del Pacífico es un tamaño parecido al Brasil, con un PIB superior al Brasil, y de pronto vamos a poder hacer algo con el Brasil y con Argentina. Estuve yo en Brasil el día antes de ayer, y allá vamos a invitar a los presidentes de los países del Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, a la próxima cumbre. Colombia está presidiendo la Alianza del Pacífico para ver si podemos iniciar algo parecido a lo que ya iniciamos con 4 países que identificamos específicamente para poder incorporarlos a la Alianza del Pacífico como estados asociados, que son Canadá, Singapur, Australia y Nueva Zelanda. O sea que la integración en materia de acceso a los mercados y en materia de integración económica y comercial avanza también en forma muy positiva. Todo esto se los digo porque apreciamos enormemente la presencia de las empresas americanas. Necesitamos la inversión extranjera, necesitamos que a ustedes les vaya bien, y lo que hemos querido hacer a través de todos estos años es crear unas condiciones favorables para los negocios, para la generación de empleo, para el crecimiento económico, y creo que vamos por buen camino. No hemos completado la tarea, por supuesto, nos falta mucho camino por recorrer, hemos tenido problemas, pero en términos generales, Colombia hoy, frente a lo que estaba hace 8 años, es un país con una economía mucho más sólida. Tenemos grado de inversión, a pesar de semejante choque económico que sufrimos con la baja del precio del petróleo, que se bajó en más del 60% y que golpeó duramente nuestras finanzas públicas. A pesar de ese choque, que fue tal vez el más duro que hemos sufrido desde la época de la Gran Depresión en los años 20 y los años 30, mantuvimos el grado de inversión y hemos sido el único país que ha subido 2 calificaciones y ha mantenido. Y hoy ustedes y el gobierno tienen desde Colombia acceso a los mercados internacionales pagando uno de los costos más bajos, si no el más bajo de toda nuestra historia. Ese es un indicador muy positivo y muy relevante sobre la solidez de la economía. A muchos de los países de América Latina les bajaron la calificación porque el ajuste que hicieron frente a ese bajonazo en el precio de los productos básicos pues no fue el más adecuado desde el punto de vista fiscal. Nosotros sí lo hicimos a un costo alto, nos apretamos el cinturón a un costo muy alto, pero creo que ya estamos saliendo y ustedes ven los indicadores económicos de estos primeros meses del año y van viendo cómo van mejorando. No dejamos de crecer, se nos disminuyó la tasa de crecimiento. El año pasado tuvimos una tasa de crecimiento para nosotros muy pobre, 1.8%, pero
estamos otra vez en la recuperación para llegar a esos niveles normales que debería tener la economía colombiana por encima del 3%. Y algo muy importante, donde las empresas americanas nos pueden ayudar en esta última etapa. Uno de los propósitos que tuvimos al comienzo del gobierno, hace 8 años, cuando fui como presidente electo a Europa, fue ingresar a la OCDE. ¿Por qué? La gente se pregunta por qué. Y ustedes deben ser los más interesados en que Colombia sea aceptada en la OCDE. ¿Por qué quisimos entrar? Para tener una referencia permanente en la calidad de nuestras políticas públicas, porque eso es lo que es la OCDE. No un club de países ricos, sino un club de países con las mejores prácticas. Permanentemente se están revisando las políticas públicas en todos los sectores, el sector de salud, el sector de trabajo, el sector ambiental, el sector de la competencia, en el sector laboral, en todos. Hay 23 comités y hemos venido haciendo la tarea comité por comité, reformas constitucionales, reformas legales, para irnos adecuando a los estándares de la organización, que son los estándares más altos del mundo. Inclusive, por ejemplo, comenzamos y le hemos dado mucha fuerza a la medición de la calidad de la educación. Las pruebas PISA las realiza la OCDE. Ahí hemos hecho un gran esfuerzo y hemos tenido magníficos resultados. Cuando comenzamos hace 7 años a hacer en este proceso, estábamos de último en las pruebas PISA de todos los países de América Latina. En las últimas pruebas PISA pegamos un salto muy importante, fuimos uno de los pocos países que aumentó sustancialmente la calificación en las 3 modalidades que se miden: lenguaje, matemáticas y la otra es ciencia, en las 3. Y pasamos a México, pasamos a Brasil, pasamos a Perú, le estamos respirando en la nuca, como dicen popularmente, a Uruguay y Costa Rica, que tenemos más, y nos acercamos mucho a Chile, que es el país que tiene la mejor calificación. Y hemos venido haciendo la tarea comité por comité. Ayer pasamos al tablero finalmente en el comité laboral. Me dijo la ministra esta mañana que le fue muy bien. Eso es ya la calificación final, la da la organización espero que en un par de semanas. O sea, si ahí pasamos, no nos queda sino un comité. De 23 hemos pasado 22, si fue que pasamos ayer, que creo que sí. Ese es el que tiene también mucho que ver con ustedes, el de comercio. Y ahí tenemos un amplio apoyo de todos los países, salvo hasta ahora de Estados Unidos. Y nosotros hemos hecho un gran esfuerzo, muy grande para ir cumpliendo con todos los requisitos de la OCDE, y los hemos cumplido. Pero Estados Unidos ha querido llevar a la OCDE asuntos que tienen que ver con nuestra relación bilateral, nuestro tratado bilateral. Y hay 3 asuntos en particular: el asunto de la chatarrización, el asunto de los farmacéuticos y el asunto de la propiedad intelectual. Repito, desde el punto de vista de la organización ya cumplimos, pero Estados Unidos quiere ver cómo arreglamos unas inquietudes que ellos tienen en esos 3 temas para poder dar su visto bueno, y allá las decisiones se toman por unanimidad. Hemos venido dialogando con el gobierno norteamericano, hemos venido explicándoles cómo también en esos 3 puntos hemos venido cumpliendo.
como en lo de la chatarrización en el fondo, y no sé si aquí hay representantes de las empresas que producen, por ejemplo, las tractomulas, si ustedes pueden verificar que el sistema que está funcionando en este momento para ningún fabricante es un obstáculo para vender el número de tractomulas que quisiera vender. Simplemente la demanda se bajó porque se bajó el precio del petróleo, pero esa política de chatarrización que desaparece de todas formas a final de este año no ha sido ninguna restricción al comercio, como lo que se ha hecho en farmacéuticos no viola para nada ni la Organización Mundial de la Salud, ni las reglas de juego del Tratado de Libre Comercio, ni ninguna norma de comercio internacional. Pero sin embargo hemos venido modificando algunas disposiciones para tener más claridad sobre el futuro de esa política, y en la propiedad intelectual lo que estamos haciendo es simplemente volviendo a poner en el Congreso una ley que ya había sido aprobada, pero que por razones de procedimiento la Corte Constitucional la había declarado como inconstitucional. Hay que repetir el proceso, pero ya está el antecedente que el Congreso ya la había aprobado. Entonces realmente no hay razón para no aprobar a Colombia, el ingreso de Colombia, y repito, son los empresarios nacionales y extranjeros los que más deberían estar interesados, porque eso lo que les garantiza es que el día de mañana los gobiernos que vengan pues van a tener que comportarse con cierto grado de responsabilidad, porque allá, como les digo, hay una revisión permanente en la calidad de las políticas públicas, y que los países se mantengan un estándar mínimo en esas políticas públicas debe ser el mayor interés para cualquier inversionista, cualquier empresario. Con Estados Unidos hemos mantenido una relación muy especial desde hace mucho tiempo. Yo personalmente he estado en los diversos frentes de nuestra relación. Recuerdo muy bien hace 28 años, el doctor Jorge Ramírez era presidente de Analdex, y allá íbamos con el presidente Bush padre para pedirle ciertas preferencias en la exportación de nuestras flores, y el llamado ATPA, que fue la primera, digamos, relación comercial especial que tuvimos con Estados Unidos. Desde entonces hemos mantenido una política bipartidista muy efectiva, y hoy nos honramos y nos da mucho orgullo ser los socios estratégicos de Estados Unidos al sur de Río Grande. Y esa relación especial nos abre una serie de puntos de nuestra agenda bilateral muy amplia, que la estamos todos los días alimentando. Aquí estuvo hace 2 semanas, 3 semanas, el subsecretario de Estado en una reunión que llamamos de alto nivel, vino con el número 2 del National Security Council y otros funcionarios. Ahí hicimos unos acuerdos en varios frentes, entre ellos uno que mucha gente dice que ha generado un irritante con Estados Unidos, que es el aumento del cultivo de drogas, que efectivamente se ha producido, pero que lo estamos controlando. Pero también hicimos una agenda de 5 años muy importante en ese frente. Vino el secretario de Estado, Roy Tillerson, hizo una visita muy productiva. El vicepresidente Pence, el primer país que visitó de América Latina fue Colombia. Me llamó antes y me dijo eso. Quiero llamarlo para decirle que he escogido a Colombia como el primer país para visitar, porque considero que Colombia es el país mejor posicionado y más estratégico para nosotros, cosa que le agradecí mucho, y aquí vino y tuvimos una gran
visita, y el presidente Trump, primer país que va a visitar bilateralmente va a ser Colombia. Y eso es una demostración, una señal de una relación muy especial, que queremos mantener, por supuesto, y queremos acrecentar, pero también necesitamos que los amigos también nos ayuden a seguir progresando y nos ayuden, por ejemplo, al ingreso de Colombia a la OCDE. Yo espero que así sea, yo espero que en estos días podamos resolver las últimas dudas que hay sobre ese tema y poder decir muy pronto que ya Colombia, dentro de este progreso que hemos hecho en estos 8 años, pues también deja un legado muy importante en materia de reglas de juego para los empresarios, para los inversionistas. Y ese ha sido algo que no solamente este gobierno, de hace mucho tiempo, Colombia ha tenido como muy en su lista de prioridades, unas reglas de juego estables, un Estado de Derecho. A veces se nos va la mano inclusive en lo que aquí llamamos los leguleyos, en demasiadas garantías, demasiados incisos legales. Eso genera mucha burocracia, inclusive genera mucha corrupción, pero en términos generales hemos sido un país respetuoso del Estado de Derecho. Somos, como ustedes saben, la democracia más antigua de América Latina, y fíjense lo que pasó en las últimas elecciones, y con esto termino. Muchos de ustedes, si hacen esa composición de hace 8 años, no se hubieran imaginado, habrían dicho eso no va a suceder, lo que vimos ese domingo de las elecciones hace unos días. A los señores de las FARC, los miembros del secretariado, ya sin armas, porque las entregaron todas, depositando su voto en las urnas. Eso era inimaginable para colombianos y extranjeros hace 4 o 5 años. Una organización que era la guerrilla más vieja, más poderosa de América Latina, deja sus armas y se incorpora a la vida civil, y sin impunidad, porque aquí nos han querido vender la idea de que es que entregamos el país y que las FARC iban a gobernar, y que entonces esos millones o billones de dólares que han acumulado en narcotráfico iban a comprar todas las elecciones, iban a comprar todos los votos. Sacaron 58.000 votos o 60.000 votos. ¿Dónde quedó todo ese susto y ese miedo que trataron de generar de que las FARC iban a tomar el país? Eso fue un evento muy significativo y muy importante. Estamos en este momento negociando con el ELN, que es un grupo, como ustedes saben, mucho más pequeño, para ver si ellos también siguen el ejemplo de las FARC y tengamos esa paz completa. Pero mientras tanto tenemos, gracias al apoyo de Estados Unidos, entre otras cosas, las mejores fuerzas armadas de nuestra historia, que están siendo requeridas por muchos países para que entrenemos su personal o vayamos y les ayudemos. Hacemos una triangulación con Estados Unidos en Centroamérica. Estamos comenzando a participar en las misiones de paz en otras partes del mundo. En fin, tenemos un país mucho más, con una economía más sólida, una democracia más inclusiva. Esto que vimos ese domingo, y el hecho de que hoy más del 25% del Senado sean grupos nuevos, grupos alternativos, los llamamos, a los partidos tradicionales, es una democracia más inclusiva. Y eso lo que debe de fortalecer es nuestra institucionalidad. Por supuesto que hay mucha corriente negativa, y entonces lo que está pasando en el mundo entero, las redes sociales, los fake news, la posverdad, el deterioro de la credibilidad de la gente en sus instituciones, porque todo ese
toda esa tergiversación de muchas de las cosas que están sucediendo, que no es exclusivo de Colombia, eso está pasando en Estados Unidos, está pasando en Europa, está pasando en el resto de América Latina, pero en términos relativos Colombia sigue teniendo unas instituciones sólidas, un Estado de Derecho que se respeta, una democracia que funciona y ojalá podamos disminuir la polarización. Recuerden que hace 8 años nosotros, o lo que yo hice fue precisamente seguir un ejemplo de un presidente americano, de Abraham Lincoln, de decirle a mis rivales en las elecciones: venga y gobernamos todos juntos, tenemos que tener causas comunes. Entonces así incorporé después mi vicepresidente Germán Vargas, que había sido mi rival, incorporé a Juan Camilo Restrepo en el gabinete, que había sido mi rival, Partido Conservador, incorporé a Rafael Pardo, que había sido el candidato liberal, y logramos durante 7 años y medio tener una gobernabilidad, no solamente en materia de Congreso, sino en materia de políticas públicas, donde encontrábamos comunes denominadores. Eso es muy importante y ojalá quien me suceda tenga ese espíritu de tratar de unir el país. Los países que se unen, los países que encuentran causas comunes y comunes denominadores son países que progresan. La polarización lo único que hace es estancar. Tal vez es el gran reto que tenemos, pero de resto ustedes deberían sentirse muy tranquilos, porque lo que está sucediendo en Colombia es positivo a pesar de todas las críticas, a pesar de todo ese pesimismo que reina en muchos sectores, pero los resultados concretos, las cifras que son tosudas, las cifras, nadie puede combatir con las cifras, dicen lo que realmente está sucediendo. Y repito, para que todo esto sea viable hacia el futuro, necesitamos la inversión extranjera. Ese fue otro de los grandes propósitos de mi gobierno. La confianza inversionista, que era uno de los huevitos de mi antecesor, lo que hicimos fue cuidarlo y acrecentarlo. La inversión la recibimos en el 23%, está por encima del 27%, la inversión más alta de nuestra historia y la inversión más alta de toda América Latina. Y ustedes saben muy bien que la tasa de inversión es el indicador tal vez más importante para predecir el futuro de una economía. La tenemos en la más alta de la historia y en la más alta de la región. Gracias, entre otros, a que ustedes siguen creyendo en Colombia. Espero que sigan creyendo en Colombia, porque hay motivos para creer en Colombia. Muchas gracias.